Vamos a entrar en un tema muy favorable a nuestro espíritu, porque básicamente nosotros no otorgamos legalidad al diablo. Ya Cristo nos compró con su sangre. Yo le pertenezco a Cristo, así que yo no hago lo que me da la gana, yo hago lo que Cristo dice. Dice la palabra que el esclavo obedece a su amo, porque el esclavo fue comprado por un precio. Mas ahora el esclavo de ese amo, cuando el amo lo trata bien, no quiere su libertad, quiere seguir siendo esclavo. Imagínese usted un techo, su familia, comida, trabajo garantizado y gente que lo ame. ¿Para dónde usted quiere ir? Mira, se te cumplió tu tiempo. Dile a dónde hay que firmar otra vez, porque de aquí no me saca nadie. Sin embargo, hay otros esclavos que anhelan su libertad, y es porque estos esclavos están viviendo bajo un yugo, bajo un peso y no de gloria, que está provocando en ellos el deseo de salir corriendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay algo que el Señor provoca en nosotros y no es salir corriendo, es seguir recibiendo más de lo que Él tiene para nosotros. Fuimos comprados a precio de sangre. Y dice, con su sangre nos ha redimido para... ¿Cómo dice? ¿Se la sabe conmigo? ¿Cómo dice? Vámonos un poquito, vámonos rápido ahí, que me gusta fluir. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. Nos metemos y reinaremos. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Se lo sabe. Deténlo ahí. Agárramelo bien, que voy a entrar con una palabra que tiene que ver mucho con lo que Cristo hizo con nosotros. Cuando Cristo paga por nosotros, Él toma legalidad sobre todo lo que cree en Él. ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo, yo creo en Jesucristo. Por cuanto usted ha creído y ha recibido de parte de Él, usted le entregó toda legalidad a Él para Él ser dueño y señor de su vida. ¿Estamos aquí? Sin embargo, muchos le entregan las cosas a mitad, diciendo con la boca algo y con sus hechos otra cosa. Por eso vemos cristianos prosperar en una área y en otra no. Ay, Dios mío, me voy a meter en un problema. Ayúdeme a meterme en ese problema, que Dios está aquí. Hay cristianos que prosperan en una área y en otra no. Y usted me pregunta en qué área, pregúntame en qué área. Prosperan en el área de problemas. Ahí estamos aquí. No salen de un problema. Y usted me diría, ¿por qué no salgo de un problema? La Biblia dice que cuando le entregamos legalidad al Padre, el Padre hace como Él quiere. Y aún los problemas, cuando tú estás bajo legalidad de Dios, son para bien, para el que ama a Dios. Pero hay otro problemita. ¿Sabemos nosotros que ese problema lo causó Dios o lo causamos nosotros? Por eso la legalidad tiene que ver con tú dejar de hacer lo que tú quieres y empezar a hacer lo que quiere Dios. ¿Estamos aquí? Por eso hay gente que dice, yo camino bajo obediencia, y hay otros que caminan bajo mandato. Hay que obligarte a hacer algo, y Dios no quiere obligarte. Dios quiere que solamente lo hagas con amor, porque el que lo hace con amor prospera en todo lo que hace. Y te voy a hablar de alguien que reprendió demonios con un corazón lleno de amor, de alguien que echó fuera enfermedades con un corazón lleno de amor, de alguien que supo mantenerse de pie aunque estaba siendo escupido, golpeado y buscado para ser sacrificado. Luchó contra todo lo que se levantó con amor, y el amor prevaleció. Cuando hay un corazón que se dispone a hacer las cosas para Dios con amor, entonces todo lo que venga en contra será deshecho en el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado, revísate por favor. Normalmente los vehículos hay que llevarlos a revisión, ¿verdad?
¿Hay algún hermano que recientemente ha llevado su vehículo a revisar? ¿Lo ha llevado? Alaba, por allá va caminando una y dice yo. El problema es que en esa revisión tú no tienes que ver nada. A ti solo te van a dar el diagnóstico de lo que está pasando con tu vehículo. Por más tuyo que sea el vehículo, en ese momento ya no te toca a ti decidir sobre tu vehículo. Le toca decidir al que está revisándolo. ¿Alguien conmigo aquí? Usted compró su vehículo, usted pagó su dinero, usted es quien lo maneja, pero en el momento de dictar o de declarar un diagnóstico de su vehículo, no es usted quien lo va a dar quien lo revisó. Entonces hay un diagnóstico espiritual en nuestra vida que no nos toca a nosotros darlo. Ese diagnóstico espiritual viene por el Espíritu Santo. Y entra y revisa cada área, no para avergonzarnos, sino para hacernos más fuertes. Por eso cuando entramos a revisión, entramos a buscar qué es lo que está fallando en mí, Señor, para poder seguir haciendo tu voluntad y no detenerme. La palabra amor es una palabra que se manifiesta en todos los sentidos. Se puede amar incondicionalmente a quien sea. Sí. Se puede amar, claro que sí. Se puede amar, no importa lo que hagan. El amor es amor y jamás dejará de ser. Por eso hay personas que dicen, no, porque ¿cómo puedo amar? Cuando en ti lo que habita es amor, lo único que vas a hacer es amar. No conozco otra cosa que no sea amar. Que hay personas que piensan tomarme el pelo. ¿Cómo piensan tomarme el pelo? Si lo único que se da es amor, y lo único que tengo es amor, y lo único que se multiplica en mí es amor, y lo único que fluye es amor. ¿Cómo me van a quitar lo que verdaderamente habita en mí? Quiero quedar claro con esto, porque hay gente que dejó de amar porque pensaron que le tomaron el pelo. Y no podemos dejar de amar, porque el que deja de amar deja de operar bajo el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que es usada con poder no es una iglesia que está caminando con palabras de gigante. Es una iglesia que ama. Y una iglesia que ama se mueve de acuerdo a como Dios ha dicho. Por eso el amor, cuando se manifiesta en una persona, lo primero que identifican los demonios es si hay amor en ti. Esto no es cuestión de competencia. ¿Cuántos están acá? Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. Escucha lo que dice esto. Y de todo linaje, Él está escogiendo, pueblo, lengua, está entresacando. y nación. Llegó a Guatemala, México, Nicaragua, República Dominicana, Puerto Rico. Él está buscando en todos los lugares. Nos ha hecho reyes. Ahora te coloca un lugar sacerdotes, y lo ha preparado para que obres. Para nuestro Dios. Declárame esa palabra, dice. Y reinaremos sobre la tierra. Todo el pueblo conmigo. Gloria al Cordero. ¿Alguien se lo sabe? Dilo. Y exaltar y al Cordero de gloria y adorar y al que vive y reina y adorar a Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Inmediatamente comienza la adoración a elevarse. Todo lo que fue comprado a precio de sangre adora. Porque ahora ya no vivo yo, sino que ahora vive Él en mí. Por eso cuando alguien escucha que están adorando a Dios, dice: ya yo no vivo bajo mi ley, ahora estoy sujeta a una ley mayor, donde tengo que adorar aunque no tenga fuerza, y exaltar y exaltar al
un aplauso al Señor. Ahora vamos a empezar con un breve estudio. Hemos estado tocando unos puntos donde tiene que ver la sinceridad, el orden, la obediencia. Pero yo quiero que entienda que hay un orden establecido por Dios y hay otro orden establecido por los hombres. No te voy a hablar de un orden humano, te voy a hablar del orden de Dios. El orden de Dios desde el principio fue muy diferente a lo que hoy estamos viendo. Si nosotros podemos entender que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, entonces lo que estamos viendo fue creado por Dios, no fue creado por el hombre. Quiero que me siga, por favor, porque voy a entrar en áreas donde yo quiero que esté conectado. Si Dios declara y la palabra que sale se forman, entonces Él lo es todo. Sin embargo, el orden del ser humano es tratar de reorganizar a su forma lo que ya estaba organizado. Y ahora nosotros nacemos bajo este orden humano, pero ahora Dios nos ha permitido conocer el verdadero orden, donde ahora tienes que decidir qué vas a hacer. Si caminar bajo un orden que niega a Dios o caminar bajo un orden que manifiesta lo que es Dios. Por eso el cristiano de este tiempo se ve confrontado por el orden humano, porque el cristiano que adora en espíritu y en verdad siempre va a estar desordenado de lo que el hombre ordenó. Porque el que adora en espíritu y en verdad no está adorando en la carne. La carne de por sí no entiende y ni quiere. La carne lo que necesita es sentir. Sí, la carne le encanta sentirse halagada. A la carne le encanta embriagarse, porque de nada gana tu espíritu cuando está embriagado, porque no tienes control de sí mismo, pero la carne le encanta. Y el orden del ser humano ha estado contradiciendo el orden bíblico de Dios. Desde el principio Dios ha ido creando todas las cosas y el hombre ha ido desentendiéndose. Cuando nosotros vamos al último punto llamado obediencia, desde el principio fue establecida la obediencia. No para que tú obedezcas a padre y a madre, a tío, a primo, hermano. Es para que tu obediencia empiece en el temor de Jehová. Esa es la verdadera obediencia, que si yo tengo un hijo que me ama, primeramente tiene que temerle a Jehová, porque si no le teme a Jehová no ha conocido el verdadero amor. Por más matemática que él haga o por más ciencia que conozca, si no teme a Jehová no sabe lo que es amor. Porque cuando él entienda que envía a su único hijo para morir por tus pecados, aún sin tú merecerlo, ¿cómo te atreverías tú a hacer lo mismo por otro? No tan solo morir, sino cargar el pecado que tú estabas cargando, que estaba en ti. No tan solo eso, sino desprenderse de toda su gloria y venir aquí y caminar con personas que no lo iban a entender, lo iban a acusar y lo iban a sacrificar. El centro de atención no para hacer bien, sino para ser perjudicado, a chismear, a murmurarlo. Es decir, todas estas cosas y muchas más atraviesa el hijo de un padre que te ama, pero desde el principio ordenó algo, y ese orden era la obediencia. Y el hombre ha querido separarse de todo lo que tiene que ver con obediencia a Dios. Vamos entrando todavía. Como Dios establece su orden, en el orden de Dios no cabe el orden del ser humano. Me encanta cuando Dios se mete en una situación. Vamos a hablar del torbellino. Me encanta esa historia. Eliseo y Elías. Elías está por despegar y Eliseo está por recibir. Hay dos situaciones muy diferentes. Uno sabe que se queda y el otro sabe que se va. ¿Hay alguien aquí que sabe que se va? Así que el que quiera tu túnica, suéltale todo, que lo que viene para ti es más grande. Sin embargo, comienza a moverse un torbellino, y le llamo yo el torbellino de gloria, porque el torbellino separa los ojos espirituales a los ojos carnales. El torbellino levanta, murmura y crítica, y también manifiesta gloria. La gloria la recibe el que está callado. La crítica y la burla, eso es lo que simplemente ve en el lío.
El orden de Dios establecido por Dios era de que este torbellino en un carro de fuego que iba a descender se iba a llevar a Elías. Es el orden de Dios. El orden del ser humano era de que eso era un problema y que lo que había pasado era que Elías se buscó la muerte metiéndose para ese torbellino. Ahora tenemos personas no entender cómo Dios hace las cosas. Por eso cuando llegan situaciones difíciles a tu vida, date cuenta de que el orden de Dios está entrando a tu casa. El orden de Dios está entrando a tu vida. Que por más difícil que sea, Dios va a hacer algo grande en ese movimiento. Por eso es mejor obedecer. Señor, yo no sé lo que está pasando, pero te voy a obedecer. Aquí voy a permanecer hasta ver tu gloria. Dáselo bien fuerte al Señor. No salga corriendo, porque el orden de Dios nada tiene que ver con el orden del ser humano. Por eso la obediencia va a sembrar, mi Dios, pie en un lugar y tú vas a ver que se mueve para aquí, se mueve para allá. Pero en el orden de Dios hay una barca, pero la barca va en el orden del ser humano. El pez va en el orden de Dios. Alguien está aquí en esta casa. El ser humano se puede desplazar en una barca más fácil, pero en el orden de Dios hay un pez bien grande que te va a llevar a tu destino, a donde quizás tú no entiendas. Y ahí es donde yo quiero que a los cristianos le haga sentido que lo de Dios nada tiene que ver con el ser humano. Nosotros estamos haciendo las cosas como nos parece, a como vemos el día. Una campaña, sí, en El Salvador ese día cayó agua, y mucha agua, y eso estaba en el orden de Dios. Bajo esa agua recibió todo el que estaba ahí, y corrió todo el que pudo correr. Y te voy a decir quién corrió. Corrieron las maras, corrieron las pandillas, corrieron los que iban a meterse allá a querer destruir aquel lugar. Corrieron todos los que estaban en el orden del hombre. Mas en el orden de Dios se quedó todo el que estaba recibiendo. Se quedó todo el que estaba allí esperando. Se quedó todo el que estaba creyendo. El orden de Dios nada tiene que ver con el orden del ser humano. Pero la obediencia me toca a mí ejercerla. Yo voy a estar aquí, Señor, hasta recibir tu bendición. Amén. Esa es la diferencia en cuanto a los diferentes tipos de órdenes, porque cuando entró la pandemia, el cual Dios tuvo misericordia de muchas personas, pero también aparte su gracia estuvo con otro grupo. Misericordia una cosa, gracia otra. Y aquellos que Dios tuvo misericordia, quizá piensen que fue por el orden humano y no fue por el orden humano. El orden de Dios sacudió. Y el orden de Dios se manifestó. Y el orden de Dios fue notorio. Porque aunque muchos enmudecieron, otros abrieron su boca y alabaron a Dios. Y quizás usted diga qué es lo que está pasando y qué está inventando el hombre. El hombre puede hacer lo que quiera, pero en el orden de Dios, Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer para que el mundo entienda que Él sigue siendo Dios. Cuando entra la pandemia, buscaron unos versos famosos. Y en estos versos me querían obligar a mí a obedecer leyes que no iban a favor mío, porque no iban de acuerdo a la palabra. Entonces hay un orden del hombre y hay un orden de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces estas leyes que comenzaron a aprobar de la noche a la mañana, la aprobaban solo porque entendían de qué manera querían operar más fácil en contra del ser humano. Sin embargo, hay una palabra aquí que me dice: hay un orden y ese orden no puede ser violado. Venga lo que venga, pase lo que pase, camine en integridad. Obedece mi palabra, que no importa lo que digan, mi gloria será notoria. ¿Cómo que le van a prohibir a la iglesia de Cristo, la iglesia que cree en el poder, en la unción, en la manifestación de gloria, que se reúnan porque haya un orden de un ser humano? Y créeme que si estuviéramos en ese tiempo, hubiera alguien con el oído parado, lo voy a reportar, porque esto está en contra de lo que establecieron en la noticia. Pero ¿qué pasa cuando te reportan en el cielo? Cuando dicen hay alguien que se salió del orden de Dios y le está creyendo más a los hombres que lo que dice la palabra, que cuando vienen esas enfermedades hay poder en la sangre de Cristo para sanar todo lo que ha sido contaminado. Yo no voy a obligar a nadie a creer como Dios me ha hecho, me ha permitido creer, pero sí te voy a decir algo. No le impida a alguien tener fe.
no le impida a alguien vivir bajo esa locura. Si Eudi es de las personas que dice yo le creo a Dios y Dios me va a sanar, yo no puedo decir Eudi, pero acuérdate de que Dios estableció médicos y de que Dios hizo esto y que lo otro. Sí, Dios lo ha hecho todo, pero también Dios da medida de fe. Hay unos que tienen poca fe y hay otros que también han crecido en fe. Hay unos que saben caminar sobre las aguas, mientras hay otros que están nadando. Alaba al que vive. Entonces la obediencia me permite a mí mantenerme en mi lugar y ver la gloria de Dios en mi lugar. Cuando yo comienzo a desobedecer es cuando trato de implantar en otra persona lo que yo creo que es correcto, cuando es antibíblico. Nada tiene que ver con la palabra. Por eso todo el que camina en obediencia anda alineado a un propósito. El propósito de Dios con esta nación, con este país o con el mundo completo, es de que manifieste un amor verdadero. Porque donde hay amor, ahí está Dios. ¿Cuántos lo creen? Y usted diría, pastor, nada más con eso. Es que no, el que no ha conocido a Dios no puede amar. Es imposible. Usted me puede hablar inglés, pero no es americano. ¿Hay alguien aquí? El hecho de que usted hable inglés no me venga a decir a mí que usted nació en este país, aprendió inglés. Hay gente que aprende a hacer las cosas, pero hay otros que nacen haciéndolas. Y esos que nacen es porque Cristo vive en ellos. Y esos que verdaderamente vive Cristo en ellos, lo que saben es amar, no importa lo que venga. Dile al que está a tu lado, Él vive en mí y ese amor nació en mí. Es necesario entenderlo, guerrero. Oye estas declaraciones, que nosotros amamos a Dios porque Él fue quien nos amó. Entonces Él fue que tomó el riesgo de decir, lo voy a amar aunque se va a portar mal, lo voy a amar aunque me va a dar la espalda, pero es porque que lo que yo soy jamás va a cambiar. Dios es amor. No importa la chisme, las murmuraciones que le lleven de ti, Él te va a amar por encima de todo. Él te amó primero en todos los sentidos. Sin embargo, nosotros tenemos dos formaciones dentro que tenemos que desechar una. La formación del hombre te dice que hay un hermanito que no te ama. Esa formación es humana, es carnal. Porque tú sabes de qué Dios se complace, de que tú bendigas al que no te bendice, que ame al que no te ame. Dice que ahí es que está la verdadera recompensa. ¿Qué recompensa hay cuando tú amas a quien te ama? ¿Estamos aquí? Entonces, cuando tú encuentras a alguien que no te ame, ahí está tu bendición. Ámalo. Mi alma te alaba. Cuando me venían a hablar inglés y yo para atrás en español, porque ¿qué les voy a decir yo? Aprendí a decir I'm sorry hasta por cualquier cosa. Y ahí es donde nosotros no entendemos que lo que somos permanecerá. Podemos aprender cosas para defendernos, pero eso no significa de que nosotros somos eso. Cuando nosotros amamos, amamos porque el amor habita en nosotros. Y nadie puede obedecer a quien no ama. Vaya entendiendo. Es imposible obedecer a quien no amamos. Porque entonces esa obediencia se convierte no en una obediencia, sino en un mandato. Y este mandato se convierte en una obligación. Y ahora lo que yo estoy ejecutando va bajo una obligación donde lo que hago no lo estoy haciendo con excelencia, sino que lo estoy haciendo para salir de eso y punto. Es decir, Clayton, sal afuera y bárreme allá afuera. Si lo voy a hacer con amor, créame que me voy a llevar tres cosas. Me voy a llevar la palita, me voy a llevar la escoba y también una fundita. Alaba al que vive. Y voy a comenzar esquinita por esquinita sin medir el tiempo. A mí solamente me dijeron límpialo y yo voy a dejar eso limpio. Es decir, yo me voy a encargar de que quede impecable. Cuando hay amor, tú te preparas para hacer las cosas y para no volver atrás. Sin embargo, el que lo hace por mandato, quizás solamente agarra la escoba y le da 2 o 3 escobazos y llega y sabe lo que dice: yo barrí. ¿Sabe la verdad? Sí fue verdad, pero no lo hizo con amor y no lo hizo como tenía que hacerlo. No está mintiendo, pero la gracia de Jehová no está morando. Porque hay gente que no miente, pero lo que hace lo hace mal.
Y el que lo hace por obediencia, lo hace con excelencia. Todo con excelencia. ¿A quién no le gusta que lo traten bien? Cada esposo que su esposa, cada amigo que su amiga, cada compañero que su compañera, cada miembro que su hermano, con excelencia. Pero ¿sabe por qué lo hago? Porque en mí lo que habita es amor, y el amor me hace obedecer. Y dice la palabra, y voy a entrar más adelante en estos capítulos, que así como el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todo lo que tú eres, así también vas a amar a tu prójimo. Pero la palabra amor se nos está negando, porque el diablo entró dentro de muchas congregaciones y el diablo está tratando de darle visión a gente que no tienen visión para ver ni siquiera televisión. Y cuando están en la iglesia viendo, lo que hay en ellos es como una raíz de amargura, donde ahora en vez de ver el bien en su hermano, están viendo todo el tiempo el problema y el pecado, sin entender que Cristo murió por ese tipo de problemas. Y si Cristo tuvo amor para morir por alguien con pecado, yo también tengo amor para levantar a esa persona que anda en pecado. Yo tengo que ser un embajador de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Nuestra hermana Ruth de León lo puede leer. 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Luego nuestro hermano Eudi nos va a buscar Génesis 39 y va a leer del verso 13 en adelante. Va a leer algunos versos. Génesis 39 del 3 en adelante. Ok, entonces 1 Corintios 14, 33. Praise the Lord. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Quiero abundar un poquito ahí sobre ese Dios que acabamos de leer. Santo, bueno, la palabra está claro que Él no es un Dios de confusión, que la confusión nosotros mismos somos los que lo traemos a nuestras vidas, ¿verdad que sí? Porque Él es un Dios de paz. Entonces a veces nosotros oímos vocecitas, ¿ok? Sí, que nos quieren confundir y como no estamos, ¿cómo se dice? En alerta con Dios, apercibidos, nos confundimos nosotros mismos. Ok, porque no sabemos identificar la voz de Dios a la voz del enemigo, porque Dios lo que trae es paz. Entonces si yo estoy confundida, esa voz que yo estoy oyendo, automáticamente se sabe que no es de Dios. ¿Sabes que nuestro Dios de paz, en otras palabras, es un Dios pacificador? Que donde nosotros llegamos, el problema no crece, sino que disminuye, porque ese es nuestro Dios. Pero esto tenemos que reconocerlo primero en nosotros, porque en este momento, si algo ha de manifestarse contrario a lo que dice la palabra, no será por mí. Yo no seré el causante de eso, porque la palabra me transforma a obedecer lo que antes desconocía. Esas vocecitas que dice la hermana que escuchamos de vez en cuando, le voy a hablar un poquito de ellas. Manifiestas son las obras de la carne, dice la palabra. La carne tiene sus obras, y si no la identificamos, siempre estaremos en ese problema. En un momento di un estudio identificando al enemigo, y hay personas que no le gustan que le hablen del enemigo, pero me encanta conocer en contra quién estoy peleando para saber de qué manera voy a pelear. Y cuando yo comienzo a identificar las obras de la carne, entiendo ciertos placeres y deseos que vienen tocando la puerta, y para yo poderle responder a este toquecito, yo tengo que saber quién está tocando. Entonces estas vocecitas tienen que ver con el orden del hombre y no con el orden de Dios.
Porque lo que Dios ha establecido es de Dios y para Él es. Vive para Él, por Él vive. Y todo lo que vive para Él o por Él vive, todo lo que hace es para agradar a Dios. Entonces esta vocecita nada tiene que ver con Dios, sino con el que tú servías en antes. Y el que tú servías en antes siempre te decía lo mismo: te van a tomar el pelo, te van a tratar mal, te van a traicionar, van a hacer esto de ti. Tú no viste cómo te vio, mira lo que hizo, mira aquello. Esa vocecita, cuando tú agudizas el oído, ella la vas a escuchar bien clara si le pones atención. Porque nunca se calla. Nosotros somos los que dejamos de oírla. Porque ahora nuestro enfoque es mayor. Por eso cuando alguien comienza a debilitarse en las cosas espirituales, vuelven las voces. Nunca se fueron, siempre estuvieron ahí. El problema es que las voces nunca van a llegar a quien esté en la presencia de Dios. Y quien esté en la presencia de Dios solamente escucha a Dios. Por eso cuando yo entro a la iglesia procuro saber, Señor Jesucristo, como decía el hermano Valdemar, en qué sintonía estamos. Porque si estamos en la sintonía correcta, vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros de la manera correcta. Por eso es necesario saber a qué Dios le estamos sirviendo. Si es un Dios de paz, entonces aquí están los santos, están los que se regocijan, están los que adoran, están los que alaban, están los que tocan, están los que hacen cosas para Dios y solamente para Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que identificar eso de una manera especial. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Tremendo. Padre Celestial, ayúdanos a entender que el que anda en desobediencia anda confundido. Todavía está escuchando que Dios le habla, cae quebrantado, llora. Y si no se entrega por completo, va a seguir confundido. Usted me diría, ¿cómo así, pastor? Váyase a los 12 discípulos. Hubo uno que conociendo a Jesús estaba confundido todavía. Apreció malas maneras que caminar con el maestro. Y hay personas que pueden estar a su lado sintiendo y viendo la misma gloria, pero no se han entregado. Porque para entregarse hay que obedecer. Y el obedecer nos desliga de todo lo que nosotros éramos. Porque ahora tenemos que pisotear ese viejo hombre y comenzar a caminar bajo obediencia para que Dios sea glorificado a través de nuestros hechos. Es decir, que el hombre que caminaba y que se levantaban los enfermos fue aquel mismo que en un tiempo le dijo: apártate de mí que soy un hombre pecador. ¿Por qué? Porque todavía no había reconocido claramente quién le estaba diciendo: arroja la red, aparta la barca. Pero en el momento que tú reconozcas verdaderamente, es porque ya tú has entendido y anda bajo obediencia. Esto se manifestó en Pedro cuando Pedro comenzó a caminar en obediencia. Y todo el que camina en obediencia, la mano de Jehová le acompaña. Y donde quiera que vayas y lo que toques y lo que declares será glorioso en el nombre poderoso de Jesús. Vas a ver su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a entrar en lo que es un joven. Y vamos a Génesis capítulo 3. Y una tentación y la obediencia de Dios. Si podemos leer por favor Génesis 39, el versículo 3. Amén, gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Métanle power. Bueno. Gloria a Dios. Y dice así: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Sigue, yo te digo cuando pare. Okay. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José
de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Déjalo ahí. ¿Me puedes comentar algo hasta ahí? Sí, bueno, aquí yo creo que va mucho lo que es la crianza de José. Porque si nos fijamos, su padre siempre, él estaba siempre al lado de su padre. Y su padre era un hombre bien creyente de Dios. Me imagino que cuando él se fue a lejana tierra, en su corazón latía lo que ya había sido sembrado, que era el honrar a los demás. Y aún él teniendo todo este poder en Egipto, yo sé que en su corazón latía la palabra que su padre le había dado anteriormente a él. Aún él estando rodeado de riquezas, de oro, de caballos, porque en ese momento Potifar tenía todo. Dice que no había uno mayor que José en ese momento. Y yo creo que José, así como tuvo la visión donde veía el sol, la luna y las estrellas, él nunca vio a la mujer de Potifar entrar en su destino. Por eso ya nunca iba a poder entrar, porque ya José había sido marcado con una palabra desde pequeño. Ahí está. Y aunque ella quería entrar, él dijo: yo no te vi en mi sueño, tú no puedes entrar, porque de José dependía toda esa nación que había dejado. Ahí está. Aún los hermanos se pelearon por la túnica y no entendieron que lo que él hacía era para protegerlo a él. Y eso es lo que puedo hablar. Tremendo. Hay mucha tela donde cortar, pastora. Candela. Aleluya, está interesante eso. Tú no estás en mi sueño. Fuera. Podemos ver la lealtad de este joven. Porque cuando él fue capaz de decirle a ella: todo aquí se me es lícito tocarlo o poseerlo si quiero, o sea, tomarlo, pero me dijeron que tú eres un fruto prohibido. Ahí está lo de Adán y Eva. Entonces, ¿tú sabes lo que Dios te está mostrando con esta historia? Que dos fallaron, pero iba a llegar uno que iba a obedecer tal y como estaba en la lista, por su lealtad. Por eso José es prototipo de Jesús. Se le dio una lista: mira, todo en el palacio lo puedes tomar, puedes hacer lo que quieras, pero hay una cosa que no puedes tocar, y es mi esposa. La pastora va a tener que dejarme un ratico en el espíritu. Se está invadiendo, se está metiendo y tomándome cosas mías ahí, la está llevando para allá. No voy a hablar, no voy a hablar. Un día estuve en una guerra espiritual y cuando me levanté, los dos nos levantamos al mismo tiempo porque estábamos en la misma guerra espiritual. Y ella me comenzaba a comentar y todo lo que estaba pasando allí conmigo. Fue una tremenda guerrera en las victorias que Dios me dio creciendo espiritualmente. De verdad que por eso creo en las cosas de Dios, porque fueron muchas lo que viví. No, nadie tiene que contármelo. Estamos viendo a José y vemos que a José se le entrega todo y se le prohíbe algo. Se le prohíbe tocar la mujer de Potifar. Sin embargo, ¿dónde opera la obediencia en todo esto a Dios? Si todos entendemos de que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene.
¿De qué manera podemos entender de que José fue puesto en un lugar para ser probado, para recibir lo que venía hacia él? ¿Cómo podemos entender que lo que le está aconteciendo a José no es por culpa de sus hermanos, sino porque Dios tiene un plan? ¿Cómo podemos entender que el orden de Dios entró en función? Cuando el orden del ser humano estaba bien, José simplemente era el hermanito pequeño, el que iba y daba cuenta. Pero cuando entró el orden de Dios, es para transformar a José y ser el que dirija a su familia. El orden de Dios separa a José, no para hacerlo enemigo de su familia, sino para formarlo. Pero separándolo, obediencia. Vemos a un José que es separado y sigue obediente, y la mano de Jehová está con el obediente. Vemos cómo Potifar le entrega todo siendo esclavo. ¿Cómo me quiero ir? Recuérdese lo que dije al principio. ¿Cómo me voy yo a ir de donde me están tratando bien? Se me ha dado una casa, comida. Se me ha entregado cosas de millonarios y tengo todo. Puedo salir en el Rolls Royce cuando yo quiera. Puedo comer en cualquier restaurante que me dé la gana. Tengo todos los biles pagos. Tengo la mejor cama, la mejor habitación. Puedo tener mi familia. Es decir, como esclavo quiero vivir mi vida entera de esa manera porque no tengo preocupaciones. Solamente me dijo no vea a la esposa del dueño y para mí eso no es problema. Sin embargo, hay algo que tiene que operar aquí. Y es a quién tú estás obedeciendo. Porque en el orden de Dios desde el principio tiene que haber un temor hacia Jehová. Y el temor se ha perdido hoy en día. Trabajando en nuestras empresas privadas no le servimos a Dios. Hay formas de negar a Dios hasta con lo que hacemos. Dios mío, se fue la unción. El pastor iba bien. No, se me fueron un par. ¿Cómo usted va a hablar ahora del trabajo? Usted sabe que en el trabajo hay americanos ahí que beben sus romos y no quieren hacer parte. Dígale, Satanás, apártate de mí. Porque una cosa te digo, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Porque hay un lugar donde te vas a estar moviendo y tú vas a sentir que tú eres dueño de todo, pero no todo te pertenece. Hay cosas que fueron hechas para perdición, mientras otras fueron hechas para salvación. Cuando vemos a este joven entrar en la casa de Potifar, estaba entrando un joven con propósito. Cuando tú llegas a un lugar, tú no llegas sin propósito, tú llegas por lo que ya Dios dijo. Pero el que anda con propósito, lo primero que manifiesta es la obediencia. ¿Hay alguien aquí? Lo primero que manifiesta es la obediencia. Vine a servir, vine a trabajar, vine a levantarlo. ¿Usted sabe quién soy yo? Digo, no sé, pero por ahora parece que eres un repetidor de lo que dijo el otro que pasó y se fue. Porque tú nunca esperas que las personas identifiquen quién tú eres. Quien tiene que identificar lo que tú eres son tus hechos. Y ahí entendemos si verdaderamente andas honrando a Dios con tu obediencia. La obediencia hace que los demonios se sujeten. La palabra me enseña a mí que todo lo que anda bajo desobediencia anda fuera de la palabra de Dios. ¿Estamos acá? Imagínate una persona desobediente, enojado con su hermano, sin haberse arrepentido, que no venga a poner manos sobre mí y que orarme. No, lo siento, vamos a pelear judo, vamos a embrujarnos aquí como dos locos, pero a mí tú no me pones la mano. No soy exagerado, es que a mí nadie va a venirme a estericar la mano lleno de demonios y de confusión. I'm sorry, por eso tenemos un equipo de intercesora para que pueda venir, pasar y ella oren por ti, porque se están pelando las rodillas para que tú seas bendecido. Pero cualquier gente que simplemente dice, siento que un pajarito me está hablando, y ayer estaba diciendo cuantas cosas por esa boca, y el lío que se armó en la casa. Dice la Biblia que si tú no sabes ordenar tu casa, mucho menos puedes ordenar una iglesia. Es decir, que todo empieza en la casa bajo el orden y la obediencia de Dios. Conozco brujos que tienen dones, empiezan en la iglesia y terminan consultando. Para que me venga tú a decir a mí que Dios te habló. No, hay voces que salen por ahí, tú quieres operar bajo lo que Dios te ha dado, y a veces eso lo que comienza a traer es confusión. Porque tiene que haber una manifestación de obediencia para que la persona que tú puedas ver operando bajo lo que Dios declaró sea una persona que ande guardando su testimonio. Amén.
Gloria a Dios. Entonces, hablamos de José, como decía nuestro hermano Eudi, que José no vio a la esposa de Potifar en su sueño. Fue como le dije un día a mi esposa, que estaba las cosas como media agria cuando vino esa pandemia. Y mi esposa, como ya todos conocen el testimonio de Isaac, me dijo como que creo que me voy. Le dije no, en lo que Dios declaró tú estabas ahí al lado. Y a los dos nos vieron con el pelo blanco, así que prepárate, que eso no es allá en el cielo, eso aquí en la tierra. Viejito predicando un evangelio, los dos uno al lado del otro. Así que venga lo que venga, pase lo que pase, usted va a estar ahí al lado, usted no se va ahora. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, tú no te vas ahora, así que no te estés cambiando, no, que Dios tiene cosas grandes contigo. Amén. Podemos entender de que José ordena la cárcel más adelante cuando huye de esta mujer, el cual ella misma, en pocas palabras, se le desnuda y se convierte en una tentación, donde esta tentación, como dice 1 de Corintios capítulo 10 verso 13, que esta tentación también hay una salida. Y la salida a veces no es como nosotros pensamos, de cuello y corbata y cosas bonitas. No, a veces hay que correr, hay que quitarse los zapatos y salir volando. Mejor que me llamen gallina a que me llamen león muerto. Sí, hay muchos leones muertos y yo prefiero una gallinita tranquila, por ahí va. Mira por donde ve el cobarde, digo, pero sigo vivo. Alaba lo que él vive. Sigo vivo y puedo predicar un evangelio de salvación porque tengo testimonio. Yo vi cómo mataron al león y te digo cómo lo mataron, privando el león. Dios habla de la astucia de la serpiente. Hay mucha gente que son mansa palomita y astuto como la serpiente. Dice conmigo no. Usted puede ser lo que sea, pero yo sé que eso no es de Dios y eso es del diablo. Me muevo de ahí corriendo. ¿Por qué? Porque la obediencia tiene que provocar en mí un deseo de correr en contra de lo que no es de Dios y a favor de lo que es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Timoteo capítulo 3 verso 5. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 5. Cuando lo tengan me pueden dar amén y lo pueden poner en la pantalla. Amén por ahí atrás. ¿Quién dijo amén? A nuestra hermana ahí mismo. De una vez, agárralo ahí. Gracias. No voy a decir tita porque si no entonces me dice, le dijiste tita. Dios bendiga, iglesia. Amén. A ver, la primera de Timoteo 3, verso 5. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ay santo, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. Hay alguien aquí que me puede hablar así de esa gente que le gusta decir, fuego mandó Jehová. Le voy a hablar de la casa de Dios. Diga conmigo, yo soy el templo del Espíritu Santo. Y cuando de mi boca, diga, cuando de mi boca lo que sale no lleva orden, yo estoy desordenado. Entonces tiene que el orden empezar por nosotros. Te ves bonito por fuera, pero hay un desorden por dentro. Alaba. Que tú ves que se ve impecable por fuera, pero por dentro tú dices, Dios mío, ¿y qué es lo que trae ese hombre por dentro? ¿Qué fue? Usted sabe que una persona, un indigente en la calle, se veía bien así por fuera. Y cuando lo encontraron, que trataron de ayudarlo, que le quitaron la ropita que tenía collares, cadenas, tenía 2 candados puestos en los dedos que le estaban desbaratando los dedos. Cuando usted se acerca de cerca, cuando usted se acerca de cerca, oiga esa revelación. Dios te mete tan hondo que allá abajo todavía hay más y todavía hay más. Sí. Y cuando lograron ver la persona, por poco estaba perdiendo los dedos ya. Y era un desorden físico interno que para poder atender esto usted tenía que acercarse. Y hay personas que se ven bien y parece todo bien, pero cuando usted se acerca usted dice, Dios mío, y este desorden, Padre Celestial. Por eso el que no puede ordenarse no tiene autoridad para ordenar. Pero el que se ordena es porque anda bajo obediencia. Y el que anda bajo obediencia anda ordenado. Y lo que declara se ordena. Por eso la palabra cuando le dice háblale a la peña, era porque había un orden. Y el orden iba a hacer que la peña brotara y manara agua. Cuando alguien anda bajo el orden de Dios, anda ordenado. Y lo que declara lo ve hecho en el nombre de Jesús.
Dámele un fuerte aplauso al Señor, Él merece toda la gloria. Porque podemos entrar a la iglesia, gloria a Dios. Podemos venir a la iglesia y decir, bueno, pastor, vamos a revisar los hermanos a ver cómo están en su casa. Pero yo dejé la iglesia tranquila, yo me fui un poquito más profundo. Vamos a ver cómo estamos internamente nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ahí me está hablando de que el que no ordena su casa. Vamos a hablar de que en la casa hay otra casa. Dentro de tu casa estás tú como casa. Y tú como casa tienes que estar ordenado para comenzar a poner en orden las demás cosas. Porque una mente desordenada no puede ordenar. Por eso que el que anda en afán y desordenado, pues todo lo que está a su alrededor está de la misma manera. Y tiene que venir un orden. Por eso apartamos un tiempo con el Señor para orar y que todo lo que estaba desordenado se ordene. Al principio decía que nuestros vehículos tienen que ir a revisión. Y en esa revisión tú lo puedes ver bien por fuera, pero le van a encontrar alguito por dentro. Y cuando le encuentren algo, no te sienta mal, todavía estás a tiempo de cambiarlo. El problema es que se te dañe corriendo. Y ese es el problema de muchas personas, que tienden a ver el problema de otro y lo que está pasando con otro, pero el que anda en obediencia no está buscando problema de otro, está buscando la solución del otro. ¿Por qué? Porque esa persona anda bajo un orden que ahora no es lo que mis ojos ven, sino lo que Dios me declara. ¿Por qué? Porque el que anda bajo la obediencia de Dios anda bajo el orden de Dios, y el orden de Dios te impide ver lo que el hombre quiere mostrarte. El orden de Dios te hace ver lo que Dios está viendo, y lo que Dios ve es lo que se va a cumplir. Por eso cuando tú declaras una palabra sobre algo que está muerto, cobra vida, porque en el orden del hombre está muerto, pero el orden de Dios la vio viva. Amén. Pero caminar en obediencia no es fácil. ¿Cuántos dicen que es fácil? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay algún super cristiano acá? De esos cristianos que dicen, no, eso es fácil porque ya yo me someto a Dios. Ajá. Muérdase a ver si no le duele. Te voy a decir por qué. Porque si tú te vas a morder tu propio dedo, tú vas a hacer así y jamás lo vas a arrancar. Pero que no te metan el dedo de otro que se quedó en tu boca. Porque el problema de nosotros es que nosotros mismos nos diagnosticamos y pensamos de nosotros de una manera y tratamos de encontrar nuestra propia solución, sin entender que en el orden de Dios no es como yo quiero, sino como Dios quiere. ¿Hay alguien conmigo aquí? Por eso en el momento de tú atender a una persona, tú tienes que saber cuán grave tú estás o cuán grave estabas, y saber de dónde Dios te sacó y saber hacia dónde Dios te va a llevar. Cuando tú comienzas a enfocarte en lo que Dios está haciendo contigo, todo el que está contigo se va a disfrutar el proceso y la gloria, y también va a crecer junto contigo. No hay tiempo de estar velando por el problema de nadie. Lo que hay tiempo es de levantarse y levantar al que está en el suelo para llegar al cielo. Hay hermanos que le tienen miedo a invitar a otro a la casa y son amigos. Pero si lo invito, ay Dios mío. Mire, el día que yo invito a fulana, tengo que durar 10 horas limpiando la casa. Ahí es que yo le digo, ámame por quien soy. Y no es que la casa está tirada, es que a veces la hermanita es muy exigente y quiere como que las cosas le sorprenda. Lo siento, si usted no me ama por quien yo soy, hay problema. Invité a la hermana a beber café y llega la hermana con la hermanita. Mi amor, búscame el azúcar. Mi amor, no la encuentro. ¿Dónde tú la pusiste? Pues ella siempre estaba ahí. ¿Dónde tú la pusiste? Ay, mi amor, fue que limpié y la puse por acá. Porque cuando viene el orden del hombre, todo cambia. Porque cuando tú quieres agradar al hombre, ya no estás agradando a Dios. ¿Hay alguien entendiendo esto? Cuando tú quieres agradar a un hombre, hace tiempo dejaste de agradar a Dios.
Pero cuando tu enfoque es agradar a Dios, todo lo que se alinea a Dios va a ser bendecido por ti. Porque ahora lo que tú estás haciendo y donde están las cosas es porque Dios ha puesto amor en ti para ponerle en ese lugar. Por eso el que te ama a ti es porque ama a Dios. Y el que piensa amarte a ti también tiene que amar a Dios. Pero si tú te vas a alinear para que esa persona tú le caiga bien, entonces estás en problema con Dios. Porque vas a tener que agradar a uno y desagradar al otro. Pero el que se mantiene agradando a Dios se mantiene en obediencia, diciendo: primero muerto que desobedecer y dejar de agradar a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Alábalo. Vamos a buscar Romanos capítulo 5 verso 19. Sabía, Romanos 5, 19. Sabía que hay personas que dicen que aman a Dios. Y creo que aquí lo hemos escuchado así de testimonios. Yo amo a Dios, pero sus hechos dicen lo contrario. Y quiero que me ayuden, por favor, y 2 o 3 me den una palabra de cómo se llama eso. Con mucho amor, démela. Una persona que dice amar, pero sus hechos muestran lo contrario. No diga hipócrita, que suena muy fuerte. Falso también suena muy fuerte. Búsqueme una bonita. No hay bonita, pero a la gente le gusta que le hablen bonito cuando están mal. No hay palabra bonita para el que está mal. Arrepiéntete. Ayúdenme. Fingidor. Eso suena como una novela, el fingidor, una película. Nuestro hermano Carlos allá atrás. Fingidor. Carlos, yes. Quiero que me hablen de una persona, porque quiero hacer entender algo. El mundo espiritual es real. Nosotros dependemos de ese mundo. Sin embargo, nosotros no sabemos acreditar las cosas espirituales porque dependemos muchas veces más de lo que ven nuestros ojos de lo que Dios ha revelado. Cuando decimos amar a Dios y nuestros hechos muestran lo contrario, es porque no hemos conocido a Dios. Porque en el momento que conocemos a Dios viene una transformación. Y la transformación es cuando ahora tú dejas de vivir para ti y por tus deseos y por tus placeres, y comienzas a vivir para Él y por lo que Él quiere para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro hermano Carlos. Amado pastor, muy buenas tardes. Prácticamente me sacó la palabra de la boca. Pero puedo... ¿Me escuchan bien? ¿Escuchan bien? Sí, es que las cajas están para acá. Este teléfono está malo, creo. Puede acercarse. Acérquese un poco. Acérquese un poquito. Ahí está. Ok. Cualquier persona, cuando acepta al Señor o el Evangelio le alcanza, cuando esa persona entrega su corazón, viene con un arrepentimiento genuino, y hay confesión, cree en su corazón y confiesa con su boca, ahí en donde la semilla cae en el corazón. Porque acuérdense que hay 4 semillas que tiran. Esa semilla, al caer en el corazón, esa persona tiene una regeneración total. Así es regenerada. En ese momento hay una transformación de todo su ser. En ese momento, con la sangre del Cordero lo compra, redimiéndolo de la potestad de Satanás a Dios. Amén, así es. Y de ese momento se hace hijo más de Dios, no es hijo de carne, de sangre, de varón. Pero ¿qué sucede? Ese es el verdadero santo. Ese es el verdadero hijo de Dios. Como dice el Espíritu jamás se va a dejar de ver. Porque escrito está, tiene la vida eterna. Pero hay muchos que la semilla no cae en tierra fértil. Entonces esos no son regenerados, son emocionados. Esos son de corta duración. Esos son los que están en la iglesia, pero nunca han sido salvos. ¿Por qué? Porque no creyeron en su corazón. Por eso están muchas veces en la iglesia y están en la calle tomando cerveza, o están en la iglesia y están fornicando. Porque la semilla es de corta duración. Entonces, como usted dice, muchos se preguntan, ¿y esta persona por qué está así? Porque no conoció la salvación. Porque la salvación es eterna, no se pierde nunca.
Gracias, pastor. Así está. Todo el que ha creído y permanece, pues se salva. ¿Están conmigo? Pero si a mí me da la gana de brincar por donde no tengo que brincar, me acabé yo. Dios sigue siendo yo, Dios. Pero yo dejo de ser quien soy. Por eso tenemos que conocer a Dios para mantener una identidad verdadera. Porque cuando venimos a Cristo se nos entrega una identidad. Y esa identidad es de que nosotros somos hijos. Y nos da legalidad para nosotros poder caminar en este mundo como seres que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nadie te puede decir lo contrario. Y quien te lo diga, te lo está diciendo desde su punto de vista. Él puede decir lo que quiera. Yo sé quién soy. Por eso el cristiano a diario se siente confrontado por muchas personas que comen Biblia pero no saben orar. Comen Biblia para simplemente debatir, y dice la palabra que mi Dios es un Dios de paz, y que donde hay 2 o 3 cristianos está la gloria manifiesta. Y si 2 o 3 están en el mismo espíritu, vamos a hablar el mismo lenguaje. Y si hay alguien que no ha conocido a Dios, lo va a conocer, no por contienda, sino con el poder de Dios. ¿Cómo podemos hacer de que una de estas personas? Porque imagínate, cuando una persona comete pecado, dice, wow, ¿dónde lo cometiste? Bueno, fue que me fui de la casa, caí por allá, sentí una vocecita que me diga, no lo hago, pero lo hice. Otra persona, ¿cómo te caíste? Prendí el motor, arranqué y tuve un accidente cuando no debí nunca de hacerlo. Otra persona, ¿cómo pasó? Todo lo que acontece que no es de bien en nuestras vidas, nosotros lo provocamos. Es provocado por nosotros mismos. Sin embargo, comenzamos a suavizar la situación y a querer buscarle pretexto y a decir por qué Dios lo permitió. Pero no es que Dios permite estas cosas. Tenemos el mundo lleno de preguntas diciendo por qué Dios lo permite. No es que Dios permite estas cosas, es que la formación en nosotros está mal. Le faltamos el respeto a Dios, aún con nuestra forma de pensar. Pero porque nadie sabe lo que pensamos, estamos bien y nos hacemos mentirosos. Pero esto solamente lo sabe Dios. Me encanta porque Dios no puede ser burlado. Dios sabe nuestros pensamientos, nuestras maquinaciones, de qué manera estamos obedeciendo y por qué estamos obedeciendo. Todo el que obedece por amor es bendecido por Dios. Todo el que camina con ese amor verdadero, Dios lo respalda. Déselo bien fuerte al Señor, porque la gloria es para Él. Pero a veces es un poquito challenging. ¿Cómo se dice challenging? Otra vez. Es un poco desafiante cuando alguien te dice en el mundo, yo amo a Dios. Yo quiero usar un ejemplo, pero yo quiero que me perdonen con el ejemplo. Usa la hermana. Usted ama a Dios, pero las cosas no están bien con su esposo. Entonces, ¿qué hago cuando yo digo, espérate? Si tú amas a Dios como ama a tu esposo, hay problemas. Porque hay personas que todavía no entienden de qué manera debemos de manifestar el amor. Porque el amor verdadero se manifiesta aquí en la tierra. Eso no es algo que usted va a tener guardadito. Entonces decimos amar y no lo demostramos. Entonces, ¿cómo puedes tú decirme a mí que amas a Manolo engañándolo? ¿Cómo? ¿Cómo me vas a decir tú que amas a un hombre que trabaja día y noche y tú sales y haces lo que te da la gana y vuelves a la casa y quieres que te espere el padre o el esposo allí tranquilo? Y ahí es donde decimos, ¿dónde está la obediencia de esta generación? Se le está predicando palabras para que se inflen, pero no palabras para que sus raíces crezcan y se mantengan firmes. Eso es lo que queremos, una generación que plante sus raíces y diga, aunque venga cualquier tormenta, yo seguiré de pie. ¿Cómo puedo yo decir que amo a Dios cuando la infidelidad es notoria? Cuando le hago más caso a lo que dicen mis amigos que a lo que dice la palabra. ¿Cómo digo que amo a Dios cuando mis decisiones propias, las que estoy tomando yo, van contrarias a lo que Dios ha establecido? Ahí es donde Dios dice, no, tú estás siendo infiel. Pero como Dios es amor, siempre está dispuesto a recibirnos. Y llegamos para atrás con nuestro corazón destrozado. ¿Y sabe lo que hace Dios? Nos limpia y nos restaura. Quizás tú encuentres uno de esos dos religiosos por ahí que te diga de dónde te va a bañar y de la manera que vas a morir. Está bien, se sienten mal, peor. Porque quizás hiciste algo que no iba de acuerdo con lo que ellos pensaban. Pero a ti Dios no te va a hablar así. A ti Dios te va a decir, bienvenido a casa, hijo mío.
Te he estado esperando. Aquí estoy para seguirte instruyendo. Aquí estoy para seguirte levantando. Sí, yo sé que fue difícil. Sí, yo sé que caíste, pero te voy a ordenar. Veo tu corazón dispuesto. Yo todo lo conozco, todo lo escudriño. Y mientras tú estés dispuesto a levantarte, yo te voy a levantar 70 veces 7. Aunque se multipliquen en un día, ellas te levantaré y estaré contigo hasta el fin de tus días. A Dios no hay quien lo entienda. A Dios no hay quien lo entienda, porque si Moisés, un hombre que sujetado a fe y sujetado a paciencia, como que se desesperó un poquito. Si este hombre con toda su paciencia se desesperó, usted me va a decir a mí que yo voy a sentarme aquí a esperar a entender a Dios. Yo mejor lo obedezco. Y quizás para los ateos y para aquellas personas que viven estudiando lo que no conocen, hay un problema cuando tú estudias lo que no conoces, porque no tiene cabo ni rabo, como dicen. Empezaste en el medio y no sabes para dónde va a coger. Pero cuando ya tú has conocido, vas a creer en lo que conoces. Dice que el principio de la sabiduría es el temor. Tiene un principio la sabiduría y le es otorgada al que teme a Jehová. El Señor no dice tú me vas a empezar a conocer en mi principio. No, dice si tú me temes, porque Dios no tiene fin ni tiene principio. Si tú me temes, entonces ese será tu principio de sabiduría, tu principio para comenzar a conocer lo que yo te voy a dar a conocer. Pero yo no tengo principio y yo no tengo fin. Por eso el hombre de hoy está tratando de calcular cuántos años tiene la tierra, cuánto tiempo tienen los árboles, qué tiempo tiene el ser humano. Pero todavía soy de los que dice: Señor, yo solo estoy aquí para hacer tu voluntad. Sé que soy un pasajero. Diga conmigo: yo soy un turista aquí en la tierra, porque me voy con él. Así que agarre su pasaporte, viaje y conozca que usted es un turista aquí en la tierra. Que cuando Cristo venga por la iglesia, no vamos con él. ¿Cuántos dicen amén? Alábalo. Romanos capítulo 5 verso 19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hay una palabra llamada justicia. La palabra justicia tiene que ver con lo verdadero, con lo que va recto. Pecadores y justos, no pecadores y santos. Eso como que separa. Porque ahora Dios te está dando a ti la posibilidad de tomar decisiones bajo la justicia. Y el que es justo toma la decisión correcta. Entonces ahora Jesucristo murió por ti para que tú tomes decisiones, para que camine en justicia. Y el que camina en justicia, entonces comienza a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque sabe que el orden empieza en la obediencia. Cuando una iglesia quiere levantarse y ser restaurada, como cuando mandaron a reparar los portillos para levantar los muros, que Nehemías fue el que fue al frente de esta obra, todo lo que se iba a levantar tenía que ir bajo un orden. Y en el orden no había descanso. ¿Hay alguien que entiende esto? Porque aún los que se iban y que supuestamente descansaban, eso también estaban en vela, lo aseguro yo. ¿Por qué? Porque si unos tenían un escudo en una mano y en el otro tenían el blog para ponerlo, y vemos que estaban atentos a cualquier ataque, era porque el pueblo estaba percibido y sabía que lo que estaba levantando iba a molestar a los contrarios. Pero alguien grande y poderoso estaba con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Pero en la obediencia estaba el sacrificio. Y se sacrificaron para ver los muros levantados. Allí nadie andaba haciendo lo que le diera la gana. Ahí vino Nehemías con madera, se está volviendo loco. No, Nehemías vino a hacer lo que lo vamos a ayudar a hacer. Porque cuando se levanten esos muros, la ciudad va a estar guardada, la ciudad va a estar bendecida. Hay alguien que tiene que decir: hoy se levantan los muros en mi casa. Se van a levantar. ¿Por qué? Porque la obediencia va a provocar algo en tu hogar donde vas a ser bendecido. Pero el orden es obedecer a Dios para que los ángeles se muevan a tu favor. Yo no quiero que mi oración sea interrumpida.
En un momento dado, cuando Adán y Eva fueron plantados en el huerto del Edén, me imagino a aquellos dos andando de manitos y disfrutando de todo. Bueno, me voy a mi país, del mango, del aguacate. Ese olor a mango que usted de lejos lo huele así. Alaba, es una gloria. Aquí usted ve en el supermercado la pila y usted no le huele a nada. Yo creo que me iba a despegar una nariz los otros días yo tratando de oler un mango y nada. Imagínate en el huerto del Edén cómo estaba esa gloria, esas manifestaciones de frutos genuinos, verdaderos, bendecidos por Dios. Y no tan solo eso, que cuando la voz de Dios se paseaba allí, que el mismo Señor y su presencia, eso era algo glorioso. Eso fue lo que el Señor creó para ti, para mí. Pero la desobediencia lo desapartó. Fue la desobediencia. La desobediencia, no importa qué tanta palabra tú conozcas. Te voy a mencionar a dos, solamente a dos. Y quiero que te vayas con ellos en la mente diciendo: Jehová, de verdad que tú eres grande. Satanás fue destituido por desobediente. Y Judas también fue destituido por desobediente. Es decir, en estos casos estamos viendo gente que está volviéndose loco diciendo: no porque yo me creo más grande que Dios. Hay otros que están diciendo: no porque a mí me habló un Dios, o a mí me habló otra palabra, o hay un libro que no está en la Biblia que me dijeron por ahí que lo agregaron. Y comienzan a tratar de buscar una manera más fácil de acercarse a Dios, cuando la palabra establecida es que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no mora en templo sucio. Tiene que haber un orden, tiene que haber obediencia. Hermana Cándida, ya vamos a terminar, ya le vamos a... Pastor, cuando usted hablaba de ese olor, de esa fragancia de las frutas, Alábalo. eso es lo que busca Jesucristo en nosotros, que cuando venga ese olor esté del fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Wow, qué bonita forma de ponerlo, el olor fragante del fruto del Espíritu en nosotros. Es muy lindo porque de verdad solamente agrada a aquel que lo va a buscar. Y cuando usted sale a buscar una fruta y la encuentra con ese olor fragante, usted se siente feliz, muy feliz. Y yo sé que el Señor está feliz de su pueblo, porque cuando el pueblo adora, ese olor comienza a subir. Un olor fragante. Créeme que Dios busca a tales adoradores que le adoren. Que aunque tú veas muchas voces, no son todos los que están adorando en espíritu. Pero si tú puedes adorar en espíritu y en verdad, adórale mientras puedas. Porque Él es quien te va a bendecir, Él es quien te va a honrar. Él es quien se encargará de que a ti no te haga falta nada. Imagínate esto. Obedecer a Dios es caminar bajo una palabra. Y la palabra es: ¿cómo se lo puedo decir? ¿Qué es amor? Todo lo cree. Entonces el amor, podemos deletrearos. Bueno, la palabra en español amor es O-A-M-O-R, ¿verdad? Amor. No hay más letra, ¿verdad? En otros lenguajes lleva más. Esa pequeñita, esas 3 letras, 4 letras. 4, alábalo, estamos bien. Porque esto es matemática también. Tienen un significado muy profundo. Porque amor no es me gusta. Amor no es me cae bien. Amor es saber padecer por una causa, pero entendiendo de que por quien tú estás padeciendo vale más que lo que te está pasando. Eso es amor. Porque cuando una madre sufre por su hijo, el sufrimiento es menor que lo que es su hijo. Porque cuando una gente decide seguir a Dios por amor a Dios, porque Él nos amó primero, no importa lo que se levante, mi Dios es más grande. Yo no voy a dejar a mi Dios. Entonces esa palabra amor en nosotros que tomamos y decimos: Señor, yo voy a caminar con amor. ¿Qué tú demandas de mí? Ahí dice la palabra que debo de caminar en obediencia. Si tú quieres que los demonios te obedezcan, obedece a Dios. Si tú quieres que las enfermedades te obedezcan y sales, obedece a Dios. Si tú quieres que tu hogar haya obediencia, obedece a Dios. Si tú quieres que donde tú vayas te obedezcan, obedece a Dios. Todo se deriva de la obediencia. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Vámonos a Juan capítulo 14 verso 23. Un par de versos más y cerramos. Gloria a Dios, se me quedó la mitad de la clase.
Eso fue las adoradoras que tomaron mucho tiempo aquí arriba. Alábalo. Juan capítulo 14, verso 23. Cuando lo tengan me pueden dar un fuerte amén. Nuestra hermana Iris. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí está. El que ama al Señor guarda su palabra. Vámonos a una historia por arribita, donde unos hombres se notaron de que era muy fácil sacar un demonio. Y dijeron: te conjuramos en el nombre del Dios de Pablo. Estaban hablando gente que no conocían a Dios ni amaban a Dios. Y cuando alguien que no conoce ni ama a Dios, ni está guardando la palabra de Dios, trata de enfrentarse con un demonio, sale en vergüenza. Sale en vergüenza porque la legalidad de Dios le entrega a quien le sirve a Dios. Y de la manera que le servimos a Dios es por amor, no por obligación. Por eso cuando estos demonios vieron a estas personas decir: te conjuramos en el nombre del Dios de Pablo, del que predica Pablo, el que Jesús habló, el que están hablando ellos, vamos en pocas palabras a resumirlo. Los demonios dijeron: mira, nosotros conocemos a Pablo. Nosotros conocemos los que andan bajo la luz, bajo la unción. Nosotros conocemos los que andan bajo obediencia. Háblenme ustedes de quién están obedeciendo. Háblenme ustedes a quién se están sometiendo. Porque si ustedes no están sometidos al que está allá arriba, ustedes no tienen legalidad sobre nosotros. Un día me llaman, 1 de la mañana, y tuve que salir a un hogar a orar. Y en ese hecho había un joven endemoniado. Y usted sabe que yo no fui allí privando de que yo soy Goliat ni que yo soy David. Allí llegué porque llegué por amor. Pero el amor tiene una forma de manifestarlo. Autorrevísese. Hágase un análisis. ¿Estoy bien? Porque si yo me estoy preocupando por alguien afuera, hace tiempo que me estoy preocupando por lo que están adentro. Porque hay gente que piensa en todo lo que está afuera y no piensa en lo que está adentro. ¿Estás sirviendo en la iglesia? ¿Amas tu iglesia? ¿O solamente estás esperando que tu iglesia caiga para decir lo sabía? Es decir, hay diferentes tipos de personas. Están ahí por el momento, pero si hace falta algo en la iglesia, yo no fui o no sé. Eso no es problema mío. Yo solamente voy y asisto. Y cuando Dios quiera, deja de ser o permanece. Pero el problema no es cuando Dios quiere, que el problema, Dios te dijo ama. Y cuando Dios te dice ama, tiene que haber una manifestación de amor. Y si tú estás en una casa, tú tienes que ser parte de esa casa. En todo lo que se haga en esa casa, porque tú amas. Por eso hay personas que todavía no crecen espiritualmente, porque el amor de ellos lleva una condición. Y la condición es un favor donde ellos hacen algo para esperar algo a cambio. Dile al que está a tu lado: yo no quiero nada a cambio. Entonces cuando tú ves a esas personas año tras año en una iglesia, tú le dices: ¿qué te impide crecer? Esa persona te dice: no, es porque aquí hay algunas cosas desordenadas. ¿Tú crees que están desordenadas? ¿Y cuándo va a empezar el orden si no empieza el que está ordenado? Entonces, para esto comenzar a acontecer en el orden de Dios, tiene que haber alguien dispuesto a padecer, no a correr. Y cuando alguien dice yo amo, es porque esa persona sufre, pero mayor es Dios que va a hacer algo grande en ese lugar. Prepárate, porque Dios va a formar personas bajo un orden tan lindo que lleva obediencia, donde ahora tú vas a ver a tu hermano, y si a tu hermano le hace falta algo, tú vas a estar ahí para atenderlo. ¿Cuántos dicen amén? Obediencia. Si obedecemos a Dios, hacemos lo que a Dios le agrada. Y estamos viendo de que ahora hay personas que quieren declarar autoridad cuando ellos mismos no llevan orden ni obediencia. En un momento dado le dije a una persona: en el altar, cuando el fuego se manifiesta, se ha establecido un orden. Por eso es necesario, cuando venimos los domingos, ¿cuántos están aquí? La iglesia dice amén. Cuando venimos los domingos o cualquier día, siempre estar en comunión, porque alguien va a ser bendecido.
Entonces preparamos el altar, el fuego crece y cuando el orden de Dios se establece, cuidado con venir a reprender un demonio, porque los demonios van a salir por el orden de Dios. Pero allí en tu casa, ¿quién te va a guardar? Allí afuera, ¿dónde está el orden de Dios? Entonces de aquí tú sales con el mérito de que tú oraste y salió y gloria a Dios, pero cuando saliste, ¿y ahora? Y yo me imagino todos esos demonios con un bate allá afuera esperándote. No te preocupes, que ahí había gloria, pero aquí afuera, ¿quién te va a guardar? Porque conocemos a Dios, conocemos a Pablo y conocemos a los pastores que están en esa iglesia y la intercesora también la conocemos. Conocemos las adoradoras y los adoradores que están ahí. Pero ¿quién eres tú que te la pasas discutiendo y en problemas? ¿Quién eres tú que estás vacío? Ay, 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 ay. Imagínate, ahora viene el tan y ahí está llamando pastor, oración. ¿Por qué voy a orar si tú estabas reprendiendo demonios? Si alguien va a reprender demonios, tiene que estar bajo el orden de Dios, la obediencia de Dios, para que Dios te respalde. Es que me declararon por ahí que yo soy esto, esto y aquello. Yo lo siento, tengo buena noticia y mala noticia. En un momento dado un policía pidió un traslado. Y cuando el policía pidió el traslado a mi casa, llegó un agente secreto y dejó una tarjeta. El policía vivía frente de mi casa. Cuando yo veo esa tarjeta dije, Dios mío, me metí en un problema. Ahí yo intercedí, yo estaba orando en gloria, pero tengo que llamar. Salgo afuera y estoy hablando cosas reales. Esto y que el otro, el departamento, esto, cosas especiales, ¿verdad? Por favor, me puede llamar. Dios mío, mire, por más bien que uno ande ordenado, uno le cruzan muchas cosas por la cabeza. Uno dice, ¿qué fue, Padre? ¡Ja! Alguien se parece a mí por ahí. ¿Qué digo, Padre Celestial? Y cuando llamo, este agente había hecho eso con toda la comunidad que estaba rodeando la casa de aquel señor. Y solamente me dijeron, ¿usted conoce a la persona que vive? Digo, sí lo conozco. ¿Cómo es él? Bueno, su esposa. Yo no le dije eso, pero su esposa media agria. No saludan a nadie. De verdad. Y él allá afuera no saluda a nadie. No está con nadie. Yo por más que hago así, él no. Digo, ahora me la voy a de quitar. Toda esa levanta de mano, ahora lo voy a tirar al medio. Digo, no, está bien. Nuestro vecino está ahí. No abunde mucho. Me dijo, gracias, no, gracias por todo. Ni más ni menos, simplemente el vecino está ahí, todo está bien, una familia muy bonita. Y de verdad que estoy bendecido con él está ahí, porque tampoco era un problema. Muy bien, gracias por su... Y luego me doy cuenta que a la vecina le pusieron la tarjeta y la vecina me preguntó a mí, pero la vecina fue astuta. Me dijo, ¿a ti te pusieron una de estas tarjetas? Y yo veo, ya yo dije, esta está asustada como yo estaba asustado. Le dije, sí, ella, y le expliqué un poco. Ella entonces ya entendía. Porque alguien que está pidiendo un traslado tiene que llegar con un buen récord. Y hay personas que todavía no lo han trasladado y ya quieren comenzar a operar y a moverse sin legalidad. Y Dios tiene un orden. Por eso cuando usted va a iglesias que pueden ser megas iglesias, lleva un orden. Si en el último banco de la mega iglesia hay alguien que está ministrando, está fuera del orden de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que lleva el orden de Dios encamina hacia un solo lugar, el altar. Y cuando alguien llega al altar, viene a buscar parte de lo que Dios ha ordenado en ese lugar. Aquel policía no podía venir a ejercer autoridad hasta que no hubiese sido legalmente trasladado. Y llegar a aquel lugar con un traslado legal es llegar con la autoridad. Lo que Dios te da, nadie te lo quita, al menos de que tú hagas algo fuera de orden. Denle un aplauso al Señor, por favor. Entonces no es fácil, pero hay que saber caminar bajo el orden de Dios. Y las iglesias son normalmente atacadas por profetas que entran y quieren profetizar. Y te digo una verdad, hubo un momento donde un profeta se equivocó. Estamos aquí, hay cristianos acá.
Se equivocó, equivocado. Hay profetas que se equivocan. Señor, es aquí que tienes tú el rey y David en el campo. Mira, si hubiera sido por el profeta, se queda David en el campo. Jamás escuchamos de David por ese profeta. Por Samuel, así como usted lo oye. Samuel se equivocó. Se emocionó. El Samuel, sí, que usted conoce, que estaba ahí en el templo y todo, tuvo un momento donde se dejó llevar de lo que vieron sus ojos. Galante y bello, y dijo Jehová, tú estás mirando todo por fuera y no estás viendo lo que está en su corazón. Es decir, que hay momentos donde van a venir personas a quererte profetizar que están fuera del orden de Dios, porque todo lo que está establecido en el orden de Dios no es a lo loco, es algo que va a llevar bendición y vida eterna a todo el que lo escuche. Por eso es necesario esperar que Dios declare una palabra para hablarla. Él se apresuró y dijo, Señor, aquí no diga nada, hombre Dios. Tranquilo que falta uno. Y ahí es donde tenemos que entender cómo cuidamos la iglesia. Y si todos andamos bajo obediencia y el orden de Dios, todos vamos a ser bendecidos. Hay un momento donde el poder de Dios es tan grande que hay personas que no llegaron a pasar al frente, que allá atrás fueron bendecidos. Y bendecidos danzaron, glorificaron a Dios. Y algo hermoso el Señor hizo. ¿Por qué? Porque los que ven el orden de Dios, donde quiera que se encuentra, recibe bendición. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aquí escribí, dije que las bendiciones de Dios acompañan al obediente. Pero quiero hablar sobre la misericordia y la gracia. Con esto voy a concluir por hoy. ¿Cuántos saben lo que es misericordia? ¿Cuántos saben lo que es gracia? Puede normalmente levantar sus manos. Lo que es misericordia. Sí, hermano Manolo. Candela. Bueno, de las dos, ¿verdad? Misericordia y ¿cuál era la otra? Gracia. Y la gracia. Misericordia, pues es la que Dios nos derrama, la misericordia de Dios, la que es eterna, ¿verdad? Que no hay misericordia más grande que la de Dios. Y la gracia de igual manera viene de Dios, ¿verdad? Que no hay gracia también que supere la gracia de Dios. Así que nosotros dependemos de la misericordia y de la gracia de Dios. En nuestras oraciones tenemos que saber emplear estas palabras. La misericordia es suavizar el castigo. La gracia es ser bendecido sin merecerlo. Cuando tú le pides a Dios misericordia sobre una persona, es para que no sea castigado de la manera que merece ser castigada. Mas cuando tú le pides al Señor que su gracia sobreabunde, es que Dios lo va a bendecir aún sin merecerlo. Por eso cuando nosotros oramos, decimos, Señor, que tu gracia lo acompañe, que tu mano esté sobre él, Padre Celestial. Y si ha cometido algún delito, que tu misericordia repose en él, porque tu misericordia es para siempre, como decía el hermano Manolo. Es decir, merece la muerte, pero tú lo vas a dejar con vida para que pueda testificar. Por eso cuando nosotros empleamos, Señor, ten misericordia, tenemos que saber qué estamos diciendo con esta palabra de misericordia. O Señor, que tu gracia sea manifiesta. Tenemos que entender que estamos hablando cuando empleamos la palabra gracia. Así que usted puede decir, Señor, que tu misericordia me acompañe. Sí, muy lindo, pero la misericordia es el castigo suavizado, pasivo, tranquilo, que si te iba a dar con la correa que pica, pues pásame la chancleta, pero te toca para que aprenda. Y quizás muchas personas dirían, pero ¿cómo así, pastor? Porque eso es misericordia. Ten misericordia es pedir que ese castigo sea suavizado. Que te cubra con tu gracia. Y esa gracia es el favor inmerecido de Dios, que aún no mereciéndolo, Dios le place y nos bendice. Así que cuando ore, por favor, comience a emplear estas palabras. Y la palabra gracia tiene que abundar en sus labios, para que esa bendición de Dios se mantenga fluyendo sobre cada vida en el poderoso nombre de Jesús. El obediente vive bajo una preciosa gracia, y esa gracia nos acompaña donde quiera que vamos. Y esa gracia se manifiesta por lo que estamos haciendo, obedeciendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y de qué manera vamos a hacerlo?
La palabra nos habla claro y dice que todo empieza con nuestro amor. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo lo que eres, y luego amarás a tu prójimo. ¿Tengo que conocerte para amarte? No, yo te puedo amar y luego te conozco. Porque ¿cómo podemos conocer a quien no amamos? Entonces, si usted quiere conocer a Dios, ámelo. Disponga su corazón a amarlo. ¿Hay alguien aquí? ¿No se enamoró usted primero cuando lo vio a primera vista sin conocerlo? Es que lo amo. Ay, man, no puedo vivir sin él. Discúlpeme que voy a dar, ay, no aguanto. Y después que está viviendo con ese caimán, alábalo. Es lo que come carne. Ahí dice, Dios mío, si yo no, es que tú lo amaste antes de conocer. Entonces, ese amor es el que Dios quiere que manifieste para con todos, para que en vez de juzgarlo comience a ver lo bonito. Ay, es que tú no lo ves lo bonito que es. Bámelo ahí. ¿No te ha pasado eso? Mira lo bonito que es. ¿Usted no ha visto esos monos que están ahí para San Valentín? Sí, hay unos gorilas negrecitos así que raritos con un corazón de chocolate. Yo no sé, pero esos son los que más se venden. Mientras más feos son los que más. ¡Ay, qué lindo! Digo, ¿qué es lo que tú le estás viendo de lindo a eso? O es la caja de chocolate porque la cara de mono no es. Y se venden. Y usted diría, ¿qué es lo que le están viendo? Es que le vieron algo bonito. Entonces yo quiero que cada hermano se esfuerce en buscarle algo bonito a alguien y decir, es que de verdad hay algo que me agrada de esa persona y por eso lo amo, porque ese amor es para siempre y jamás dejará de ser. Sea después que partamos de esta tierra y sigamos en los cielos, el amor es para siempre. Para poder caminar en obediencia tenemos que saber manifestar el verdadero amor. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra hermana Cándida. Yo quería hacer una pregunta, pastor. Y es que he escuchado personas decir, cuando tienen tiempo orando por otra persona, ya no voy a orar más por misericordia. Alábalo. Lo he escuchado. ¿Y quiénes son esa gente que son ya? Bueno, personas que tienen muchos años en el evangelio. Que ya no van a orar, porque son ellos los que sostienen a ese. Así mismo, dice, ya entonces, yo no voy a orar más. ¿Y dónde está Dios? Cuando tomamos esa posición, estamos hace tiempo destituidos de la gracia. Porque Dios conoce nuestros corazones. Hay gente que me está viendo por internet y le voy a hablar claro. Nosotros no podemos tomar posiciones que no se nos ha entregado. Y la posición de decir que yo no voy a hacer sin Dios decírnoslos es desobedecer a Dios. Dios nos ha plantado en esta tierra para ser intercesores. Nosotros somos los que clamamos por nuestros hermanos. Gústete o no te guste, tú vas a orar y vas a clamar y vas a pedir misericordia. No tan solo sobre tu hermano, sino sobre toda la tierra. Y aunque tú no quieras, ese es el plan de Dios para que el mundo se arrepienta de sus pecados, de sus maldades y que Dios venga a hacer justicia. Pero no podemos decirle que ya me cansé. ¿Tenía la mano levantada? ¿La tenía levantada, hermano? ¿O no? ¿Cuántos dicen amén? Así que yo quiero cerrar con este verso. Mateo capítulo 22, verso 36 al 40. Mateo, allá me lo puede leer el papá de David. Así me llama el David también. Mateo capítulo 22, verso 36 al 40. Vamos, agarra, recibe que... Sí, sí. Dale. Repítelo ahí. Lo repito. Así dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende de toda la ley y los profetas. Ay, santo. El Señor lo encerró en dos mandamientos.
Y le dijo, todo el que dice ser hijo de Dios tiene que manifestar esos 2 mandamientos. De eso depende todo lo que hablamos cada día. La salvación de tu hogar, la salvación de tu vida, la salvación del que te rodea. Amarás a tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, con todo lo que eres tú, con toda tu alma, pero también a tu prójimo como a ti mismo. El que anda con este amor verdadero anda bajo la obediencia de Dios. El que anda bajo la obediencia de Dios anda bajo el orden de Dios. Y el que anda bajo el orden de Dios, le va a sonar un poquito fuerte esto, va a andar un poco desordenado a las cosas del hombre, porque el hombre se ha despegado de lo que verdaderamente debe de ser, porque ahora el hombre para adorar tiene que verse bonito, y Dios no quiere que te vea bonito. Dios quiere que adore en espíritu y en verdad. El hombre para buscar a Dios no necesita lugares bonitos, en el secreto es suficiente. El hombre para estar en la presencia de Dios no necesita un lugar específico. Clama a mí, yo te responderé. Por eso el hombre, cuando habla del orden humano, está hablando de un orden que va contrario al orden bíblico de Dios. Y no es que Dios te va a tener desordenado, no, porque hay personas que lo llevan al extremo, son extremistas y dicen, ahora tenemos que andar desordenados. No, es que cuando Dios te dice, comienza a interceder, y tú estás en la corte, y en la corte dicen, cállate, tú dices, a mí no me van a callar, porque yo voy a adorar a un Dios vivo que pelea por mis hijos. Aquí no hay de eso. Aquí no hay de la gente que cuando llevan al hospital, el doctor todavía está viendo el hijo y el papá está orando, Padre, no, cállate, que me calle. Yo tengo que interceder por lo que es mío. Aquí todavía no hay de eso tampoco, de los que están viendo el problema y abren su boca y declaran vida sobre lo que está muerto. Y el hombre no entiende eso. El hombre no entiende eso. Que yo en el hospital camino y lo que estoy buscando es un baño para cerrarme y orar. Y orar y clamarle a Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que el hombre no va a entender. Pero como yo le entiendo, déjame encerrarme y déjame clamarle al Dios que vive y reina. Porque yo no me voy a salir de su orden. Yo me voy a mantener bajo obediencia. Obedeceré a Jehová en todo tiempo. Jehová es primero ante todo.